Bendito es el nombre del Señor. Así como estamos de pie, quisiera invitarle que tomemos la palabra de Dios en nuestra mano. Quisiera invitarle que fuéramos al primer libro de Reyes, capítulo 13. El pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que de sobre él, esta será derramada. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a la casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino,
y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver el camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo: ensilladme un asno, y ellos lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en el sepulcro y le endecharon, diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Le voy a invitar a que presentemos la palabra de Dios en esta tarde, y le voy a invitar que cuando presentemos la palabra de Dios, que usted, dentro de esta oración, usted busque que el Señor hable a su corazón, y un servidor va a buscar que la palabra que el Señor puso en mi corazón pueda transmitírsela a usted en este momento. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo y Dios eterno, Señor, en este momento, Señor, presentamos tu preciosa palabra, Señor. Señor, es promesa tuya, Señor, que no volverá a ti vacía, Padre. Te pedimos, Señor, que tú traigas para con nosotros, Señor, la palabra que tú tienes para nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nada ni nadie, Señor, arrebate lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos que quites toda piedra de tropiezo, Señor, que todo muro fortificado que se levante en tu contra, Señor, en este momento, Señor, sea deshecho, Señor. Señor, te pedimos libertad en el Espíritu, Señor, y te damos las gracias por visitarnos una vez más, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, bienvenido es, Señor. Esta es tu casa, Señor. Muévete con poder y con libertad, Señor, sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Jesús, gracias. Nos has hecho rey y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo con todas sus fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Merece lo mejor. Aleluya. Le voy a invitar a que muy contentos tomemos nuestro lugar cada uno. Y le voy a invitar que mientras se esté desarrollando la palabra de Dios, si usted siente la necesidad de alabar al Señor, que no se detenga. No detenga lo que el Señor quiere hacer en su corazón porque una persona esté enfrente. Estamos aquí para hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Amén. El día de hoy quisiera meditar en el tema: no te detengas. Y quisiera contar un cuento reflexivo. Dicen que en una ocasión se encontraba un hombre picando piedra para buscar metales. Dice que el hombre estaba picando piedra. Dice que en medio de lo que estaba haciendo, vio que se acercó un mercader. Y entonces este hombre, en medio de su desesperación por lo que estaba haciendo, dijo: ¿cómo me gustaría ser yo el mercader y no el que está picando piedra? Dice que por cuestiones ajenas a él, dice que de repente abre los ojos y se da cuenta que él es el mercader. Ahora él era el que iba a comprar los productos. Dice que estaba en esta circunstancia cuando de repente llega un hombre dueño de la minería, y era el hombre que pagaba a los demás porque los hombres trabajaran y sacaran esos metales. Entonces dice que el hombre nuevamente dijo: ¿cómo me gustaría no ser el mercader, sino ser el dueño de todo esto? Dice que nuevamente cuando abre los ojos se repite la historia y dice que nuevamente ahora este hombre es el dueño. Pero dice que cuando se hace el dueño, dice que empieza a ganar enemigos. Dice que la gente lo empieza a acechar porque era un hombre de dinero, porque era un hombre que tenía recursos. Dice que el hombre piensa y dice: ¿cómo me gustaría ser un samurái para poderme defender de todas estas personas? Y nuevamente se le concede y se convierte en un samurái. Pero los enemigos no menguaban y se preocupaba mucho. Dice que un día, cayendo la tarde, se acostó y empezó a ver la puesta del sol y dijo: el sol es majestuoso sobre todas las cosas. ¿Cómo quisiera ser mejor el sol? Dice que se le concedió ser el sol, pero cuando estaba con toda su plenitud, dice que pasó una nube y empezó a opacarlo. Y entonces dijo: mejor quiero ser la nube. Nuevamente empezó a hacer la nube, y la nube, él sentía que podía cubrir al sol, pero la nube se proyectó contra un cerro. Y entonces dijo: ciertamente me he equivocado muchas veces. Mejor preferiría ser la peña. Dice que abre los ojos y ahora es una roca que hace que los vientos se corten, hace que las nubes cedan ante su dominio. Dice que siendo él la roca, dice que entonces llega un hombre con un pico que empieza a picar la piedra, y entonces dice: mejor me hubiera quedado como el hombre que picaba piedra. Muchas de las veces pasamos nuestras vidas queriendo ser otras personas, mirando quizás las virtudes que tienen otros, mirando quizás lo trascendente que son quizás en algunos tipos de empleos, de ministerios, de dones, de habilidades. Y en ocasiones pareciera que lo que nosotros tenemos, en ocasiones no lo valoramos como deberíamos de valorarlo. Y mientras estamos valorando y observando y quizás anhelando ser como alguien más, nuestra vida se nos pasa
y vamos perdiendo cosas que son importantes para nosotros, pero no nos percatamos porque estamos solamente queriendo alcanzar algo más. La palabra de Dios en esta porción que leímos nos habla de un profeta de Dios, que el Señor le habla para que lleve una profecía a Israel, una profecía que no se iba a cumplir, porque la palabra de Dios nos habla que la profecía no se cumplió sino hasta 350 años después de que este hombre dio la profecía. Pero este hombre era tan importante en lo que iba a hacer, porque dice la palabra de Dios que levantó a un hombre de Judá, no era un hombre de Israel. No sé, porque la palabra de Dios, cuando la empezamos a leer, luego nos habla de que había un hombre viejo que había sido profeta, pero el Señor parecía que no se había agradado del pueblo de Israel para levantar profeta, para dar palabra de entre ellos. Y entonces toma a alguien externo, toma a un hombre que vivía en otra parte, que vivía en Judá, y este hombre era el que iba a traer la palabra. Dice que este hombre llega, y cuando llega es un hombre de un carácter fuerte. Cuando leemos cuál era el contexto que rodeaba esta parte de la escritura, nos damos cuenta que el rey que estaba en ese entonces era un rey que había vuelto los ojos a los dioses paganos y había levantado altares y se había corrompido, no solamente él, sino había corrompido también al pueblo. Y en medio de lo que estaba pasando, llega el varón de Dios, llega el siervo de Dios, llega el profeta, el que representaba la presencia de Dios. Y esta circunstancia que estaba rodeando, esta circunstancia en la que se estaban llevando las cosas, el que el pueblo se hubiera corrompido, es algo que no lo inmuta, es algo que no le quita el sueño. El hombre era un hombre de carácter, y llega y se presenta delante del rey, y no solamente se presenta delante del rey, sino que da la palabra profética que tenía que decir. Dice que cuando el rey escucha la palabra que está mencionando, dice que el rey trata de detenerlo y extiende su mano y dice: prendedle. Dice que cuando extiende su mano hacia el varón de Dios, dice la palabra de Dios que la mano se seca. Y entonces el rey, el que tenía el dominio, el que tenía el poder de poder decir a uno que hiciera esto o que hiciera esto otro, dice que en ese momento reconoce quién era el varón de Dios, y en ese momento le dice: ruega a Jehová tu Dios para que mi mano me sea restaurada nuevamente. Y dice la palabra de Dios que el profeta ora y dice que la mano le es restaurada al rey. Pero dice que el altar, como él lo había declarado, dice que el altar se quebranta y la ceniza se esparce. Y queda por sentado que lo que estaba diciendo aquel hombre era lo que el Señor había declarado para aquel pueblo. Luego dice que este hombre, de manera ingeniosa, dice que le ofrece alimento y que le ofrece agua de beber. Pero no solamente eso, sino que también le ofrece un presente. Dice que el hombre le dice que no acudirá a su casa, ni que comerá pan, ni que beberá agua, puesto que el Señor le había dicho que no debería de comer, ni debería de beber, ni regresar por el mismo camino por el que había llegado. Todo iba correcto. El hombre da la palabra, da la profecía. El Señor lo respalda en medio de lo que estaba pasando para que se dieran cuenta que era un profeta de Dios. Y dice que él se va como el Señor le había mandado. Pero luego nos habla la historia de que llegan los hijos con un hombre ya entrado en años. Nos dice la palabra de Dios que era un profeta viejo. Y dice que cuando escucha las palabras que habían profetizado sobre el pueblo y que habían profetizado sobre el rey, dice que le pregunta a los hijos que si saben por dónde se fue, y les manda que ensillen un asno para irlo a buscar. Dice que le preparan el asno, dice que se sube en el asno y va en busca del profeta. Y cuando llega delante del profeta, le ofrece lo que es alimento y lo que es agua. Este hombre ya no le ofrece ningún presente, pero le ofrece las cosas que el Señor le había dicho que no iba a aceptar. Y entonces el hombre, de manera ingeniosa, le dice: mira, yo también soy profeta del Señor. Yo también entiendo lo que tú estás haciendo, y también comprendo la circunstancia en la que te encuentras.
No nos dice la palabra de Dios que haya ido en ayuno, pero la palabra de Dios sí nos dice que no debería de comer pan ni debería de beber agua. Y dice la palabra de Dios que este hombre se encontraba debajo de una encina. Las encinas, cuando leemos la historia de la Biblia y cuando vemos lo que viene siendo todo el contexto de aquel entonces, de aquellos años, las encinas jugaban varios papeles importantes. Eran unos árboles que daban una sombra por ser muy frondosos, y que hoy en día todavía los que conocemos los encinos sabemos que son árboles muy frondosos, al igual que los robles, que también se considera un tipo de encino. Y este hombre se encontraba bajo de un encino. La encina en aquel entonces se utilizaba en ocasiones para, debajo de la encina, sepultar a alguien. Se utilizaba para poner una tumba. También en las encinas se utilizaba para guardar tesoros y riquezas de alguna persona. Usted lo puede encontrar por ahí si busca acerca de lo que son usos y costumbres de las tierras bíblicas. Puede encontrar que eran usos que se le daban a las encinas. Y dice la palabra de Dios que este hombre estaba descansando bajo la sombra de esa encina. Cuando dice que le da alcance a aquel hombre y empieza a hablar con él y lo invita a su casa, el hombre, el varón de Dios, en un principio se detiene y le dice que no lo puede hacer porque el Señor se lo había encomendado. Y quisiera hablar de cuando por algún momento nosotros pensamos en detenernos en algo, y cómo en ocasiones cuando nos detenemos llegan personas y nos hablan, y esas palabras que nos dan en ocasiones pueden hacer que nos derrumbemos, y en ocasiones también nos puede ocasionar una muerte espiritual. En ocasiones cuando nosotros estamos pasando por algún tipo de prueba, de dificultad, de circunstancia, en ocasiones parece que llegan personas a nuestra vida, y en ocasiones en el lugar de alentarnos y de darnos una palabra de vida, en ocasiones empiezan a hablarnos de cosas que van a hacer que nos mantengamos en esa circunstancia que estamos. A veces llega la persona y nos empieza a decir, y nos empieza como si fuera a cobijarnos. Se dice que para que una persona tenga un desánimo se necesitan 4 cosas. Una, la persona puede tener un cansancio. 2, la persona puede estar agotada. 3, la persona puede ser muy analítica. Y 4, la persona puede escuchar a alguien que ha pasado por una circunstancia parecida y que le empieza a decir cosas que no son las mejores. Y dice que esto es lo que hace regularmente que una persona entre en un estado de desánimo. El que la persona esté bajo mucha presión y se sienta cansado. Dice la palabra de Dios que este hombre iba cansado, se para a descansar, hace un momento dentro de su diligencia en el que busca un descanso, en el que busca detenerse y en el que busca quizás él meditar en lo que estaba pasando, lo que había acontecido, en cómo la palabra de Dios se había cumplido, en cómo el Señor lo había usado. Y dice que en ese momento en el que él decide detenerse, dice que le alcanza el hombre que dice que había sido profeta viejo. Y dice la palabra de Dios que mintiéndole, dice que le empieza a decir que él había recibido palabra de Dios, y le dice que fuera a su casa para que comiera y para que bebiera. Fíjese bien cómo es que en ocasiones el cansancio también nos puede llevar a no tener una correcta interpretación de las cosas. No nos habla que el varón de Dios en ese momento haya mencionado que él ocupaba que el Señor le confirmara esa palabra. No nos habla de que el hombre haya dicho que iba a buscar el rostro de Dios para que el Señor le confirmara si debería de hacerlo o no debería de hacerlo. Solamente nos habla que solamente escucha lo que aquel varón le estaba diciendo. Dice la palabra de Dios que entonces él acude con aquel varón, entra en su casa, come con él y bebe. Y cuando está bebiendo acontece que viene palabra de Jehová, y entonces se le habla
lo que habría de acontecer con su vida. No sé cuántas veces nosotros nos hemos sentido en algún momento agobiados, cansados, agotados por lo que estamos haciendo, y en algún momento empezamos a analizar las cosas, y cuando empezamos a analizar las cosas, en ocasiones buscamos encontrar una lógica en lo que estamos haciendo, y en ocasiones cuando buscamos encontrar una lógica, cuando buscamos razonar sobre las cosas que nos rodean, en ocasiones viene el desánimo, porque empezamos a pensar que lo que estamos haciendo viene a traernos desgaste, viene a traernos quizás tribulación en lo que viene siendo del espíritu. Quizás en ocasiones venimos a pensar que hay otras personas que pudieran hacer lo que yo estoy haciendo. En ocasiones podemos pensar que alguien más pudiera merecer más o pudiera hacer más de lo que yo estoy haciendo, o pudiéramos pensar que yo no soy digno o que no puedo hacer lo que estoy haciendo. Y todo eso lo hace el razonamiento. El Señor te manda que tú hagas una cosa, y en ocasiones tú te detienes para pensar si deberás de hacerlo o no deberás de hacerlo. En ocasiones tú te sientes cansado y dices: ¿sabes una cosa? Ya no voy a hacer nada. ¿Sabes una cosa? Si alguien quiere que yo haga esto, que lo haga mejor otra persona. Yo me voy a descansar. Yo voy a hacer un descanso en medio de lo que estoy haciendo. Y cuando estoy en medio del descanso, en ocasiones llega alguien más y me empieza a decir lo que yo quería escuchar. Y entonces me empiezan a decir: es que ciertamente lo que tú dices tiene razón. Es que lo que tú estás haciendo, nadie más lo haría. Sí mereces descansarte. Ya lo hiciste por mucho tiempo, que lo haga alguien más. ¿Sabes una cosa? Es que yo también pasé por lo que tú pasaste. Y la verdad es que es muy cansado. ¿Por cuánto tiempo más lo seguirás haciendo? Y cuando empezamos a escuchar esas palabras, en ocasiones empezamos a justificar lo que yo quiero justificar. Empiezo de alguna manera a encubrir lo que yo sé que quizás no es lo mejor, pero que de alguna manera siento que alguien más me comprende. En medio de lo que es un desánimo, siempre buscamos que alguien comprenda lo que yo estoy pasando para justificar el no seguir haciendo las cosas. Busco sentirme comprendido. Busco que alguien me dé una palmada en el hombro y me diga: no, sí, ¿sabes una cosa, hermano? Mejor deja las cosas. Es que no te valoran. Es que tú te desgastas mucho y otros se las pasan ahí nomás por encimita. Y es que tú te estás enfermando, te estás desgastando. Pero esa no es la encomienda de Dios para nuestra vida. En ocasiones el que nosotros queramos razonar, la palabra de Dios nos lo dice, que las muchas letras matan. Y en ocasiones, si nosotros nos detenemos por cualquier circunstancia, en medio de ese detenimiento pueden llegar pensamientos que no son los mejores, que no son los pensamientos de Dios, porque dice la palabra de Dios que sus pensamientos no son como mis pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos. Y empiezo a corromper lo que el Señor quiere hacer conmigo y con mi ministerio, y empiezo a ponerle yo un sentir de manera humana. La palabra de Dios nos dice que este hombre, aunque era un siervo de Dios, aunque era un hombre que estaba dedicado para el trabajo de Dios, fíjese bien lo que le estoy diciendo, porque era un hombre que estaba dedicado para las cosas de Dios. Dice que otro hombre lo hizo caer. Y el otro hombre sabía que este hombre ciertamente era un varón de Dios y era un siervo de Dios. Y queda completamente aclarado esa parte cuando dice a sus hijos: cuando yo muera, vengan y pongan mis huesos sobre los huesos de este hombre que era siervo de Dios, y que se cumplirá lo que dijo. Era un hombre de Dios, era un varón de Dios, pero escuchó las palabras del hombre. Muchas veces en medio de nuestra desesperación, en medio de nuestro desánimo, en ocasiones nosotros nos dejamos envolver, y en ocasiones pareciera que llegan las personas que nos comprenden y que nos dicen las palabras con las cuales yo puedo en determinado momento ceder
y dejar que las cosas pasen. Me llama la atención y quisiera poner algunos ejemplos al respecto. Me llama la atención, por ejemplo, cuando nos habla la palabra de Dios por allá en el libro de Números, capítulo 20, verso 11, y nos habla acerca de Moisés. Y dice que Moisés se encontraba en el desierto, en Cádiz. Y dice que cuando se encuentra en esa parte, Moisés dice que va con todo lo que es el pueblo. Y dice que el pueblo empieza a meterle presión. En medio de la presión, en ocasiones nosotros cedemos, en ocasiones nosotros titubeamos, en ocasiones nosotros nos encontramos quizás debilitados cuando alguien nos está presionando a tal manera que nos confronta con las decisiones que estamos tomando. Y dice la palabra de Dios que Moisés se encontraba en esa circunstancia. El pueblo le empezaba a decir que mejor lo hubiera dejado en Egipto para morir allá en aquel pueblo. Dice que empiezan de alguna manera a altercar con él y menciona que le dicen que para qué los llevó al desierto, si acaso para que murieran. Y curiosamente, si leemos la palabra de Dios, ahí en Cádiz, en esa circunstancia que acababa de pasar, acababa de morir la hermana de Moisés, Miriam. Imagínese usted al líder. La gente le dice que para qué los ha sacado si ciertamente van a morir ahí. Y a él le viene el momento en que acaba de morir su hermana. Entonces dice que él ruega por el pueblo y dice que el Señor le dice que le pida a la peña agua. Y todos conocemos la historia en esta parte. Números capítulo 20, verso 11, dice la palabra de Dios que Moisés congregó a todo el pueblo y dice que en el lugar de pedirle a la roca, dice que agarró la vara y la golpeó 2 veces. Dice que empezó a brotar el agua. Pero luego en el Nuevo Testamento nos habla la palabra de Dios y nos dice que lo que hizo Moisés al golpear la peña no fue otra cosa sino golpear al Cristo que usted y yo estamos alabando en esta tarde. Y dice la palabra de Dios que el que él haya tenido ese momento de debilidad le costó que ya no iba a entrar, tuvo el costo de que ya no iba a poder entrar en la tierra prometida. Y nosotros muchas las veces hablamos de esta parte y quizás miramos la debilidad de Moisés. Y quizás en ocasiones podemos criticar lo que hizo Moisés. Y quizás podemos mencionar que Moisés, ¿por qué no le pidió a la roca que diera el agua? Pero también cuando nosotros nos detenemos en algún momento y no hacemos lo que el Señor nos está pidiendo, ¿acaso no estamos golpeando a la misma roca que golpeó Moisés? ¿Acaso cuando yo decido hacer las cosas que yo quiero y no hacer las cosas que el Señor me manda, ¿acaso no le estás pegando con la vara a la misma roca que golpeó Moisés? ¿Acaso no estás haciendo quizás las cosas a tu manera? ¿Acaso no estás haciendo las cosas como quizás nos conviene? ¿Acaso no estoy haciendo las cosas de una manera equivocada? Bendito es el nombre del Señor, porque cuando nosotros decimos que no a las cosas de Dios, le estamos pegando con la vara al Dios de la salvación, al Dios que derramó su sangre, al Dios que nos redimió. Y muchas de las ocasiones decidimos nosotros descansar, detenernos en medio de lo que estamos haciendo. En ocasiones hemos detenido no solamente nuestro crecimiento en el área espiritual, en ocasiones hemos escuchado cosas que alguien ha mencionado y hemos detenido quizás también nuestro crecimiento en la vida secular. En ocasiones hemos dejado de estudiar, hemos dejado de prepararnos, hemos dejado de hacer las cosas que teníamos que hacer. Y yo quiero decirle, hermano, amigo que nos acompaña, que mientras nosotros nos detenemos por ciertas circunstancias, porque estamos desanimados, porque estamos desalentados, las cosas siguen su transcurso. El tiempo no se detiene, sino que sigue avanzando. Y mientras nosotros estamos detenidos, en ocasiones nosotros estamos privando que alguien más pueda conocer del Señor. Podemos privar que alguien más reciba una palabra de aliento. Podemos privar que alguien más reciba el milagro. Podemos privar que alguien más pueda glorificar al Señor a través de lo que nosotros hubiéramos podido hacer. Pero en ocasiones solamente situamos en lo que otros hombres han hecho y se han equivocado. Pero fíjese bien, Moisés, aunque tuvo ese momento de debilidad,
Aunque en ese momento nosotros quizás resumimos toda la vida de Moisés, porque sabe una cosa, en ocasiones no vemos todos los prodigios y maravillas que hizo Moisés. Solamente miramos el momento en que titubeó, en que se equivocó, en que se debilitó. Y en ocasiones señalamos la vida de Moisés solamente porque golpeó a la roca. Pero la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 verso 27 dice la palabra de Dios que Moisés, no teniendo temor del rey, se mantuvo en el desierto como viendo al invisible. Dice la palabra de Dios, eso lo dice la palabra de Dios acerca de Moisés, de que por fe no había tenido temor del rey y que se había mantenido en el desierto como viendo al invisible. Un hombre que tenía debilidades como las tenemos nosotros. Un hombre que bajo una presión quizás se dio a hacer lo que él creyó que era lo mejor. Quizás el momento de presión de que los demás estaban de alguna manera altercando, y el ver que su hermana ciertamente había fallecido también, quizás hizo que él se sintiera débil, quizás hizo que él se sintiera confrontado, quizás tuvo que tomar alguna decisión sintiendo su corazón roto, quebrantado. Y le quisiera mencionar otro ejemplo que se encuentra en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, y habla sobre la pesca milagrosa. Y dice la palabra de Dios. Usted ya conoce esta parte de la escritura, es lo más seguro. Dice la palabra de Dios que cuando llega Jesús, dice que los pescadores ya habían bajado de su barca. Y dice que estaban limpiando las redes. ¿Cuándo se limpian las redes de una embarcación pesquera? ¿Cuándo cree usted que se limpian? Cuando ya decidiste que no vas a hacer algo más. Dice la palabra de Dios que el Señor, dice que la gente lo agolpea. Está en el lago de Galilea, y dice que cuando se encuentra en ese lugar, dice que él decide subirse a la barca. La gente lo está golpeando y dice que él decide subirse a la barca, y se sube a la barca de Simón Pedro. Dice que cuando él se sube en la barca, dice que se separa de la tierra un poco y les empieza a hablar de la palabra de Dios. Fíjese bien lo que acontece. Si había alguien que necesitaba algo del Señor, si había alguien que quería tocar al maestro para obtener algo de él, si había alguien que era intrépido y decidido, que quisiera arrebatar algo del maestro, tenía que meterse al agua para poder llegar a la barca. Pero dice la palabra de Dios que él estratégicamente se había metido un poco a lo que viene siendo el mar, de tal manera que donde él se encontrara pudiera escuchar la gente la palabra que él estaba mencionando. Pero dice que Pedro se encontraba en la barca, y dice que cuando se encontraba en la barca, dice que una vez que el Señor termina de dar la palabra, dice que le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y dice que Pedro obedece, y dice que empieza a bogar, dice que empieza a llevar lo que es el navío hacia el medio del mar. Y dice que cuando se encuentra ahí, dice que el Señor le pide que aviente las redes. Fíjese bien, redes que ya estaban limpias. Y dice que Pedro, en el momento que le dice que le responde y le dice que toda la noche han pescado. Cuando las personas se dedicaban a pescar, eran cosas que las aprendían de generación en generación. Son oficios que se enseñan. Si alguien tiene algún padre que es albañil, el padre le va enseñando al hijo cómo tiene que hacer los trabajos. Si alguien tiene algún hijo y él es carpintero, le va enseñando cómo hacer los muebles y cómo trabajar la madera. Si alguien es mecánico, le va enseñando cómo poder ser un buen mecánico. Y Pedro era un pescador que había entendido desde temprana edad que la hora
mejor para pescar era durante la noche. Cuando usted viaja a algún puerto pesquero, usted va a ver que las embarcaciones salen en la madrugada, porque para cuando raya el sol, el pescado ya lo tienen. Y dice la palabra de Dios que cuando el Señor le menciona esta parte, dice que Pedro prácticamente ya estaba resignado a que no había pescado nada. Y dice que le menciona: toda la noche hemos pescado. Prácticamente lo que le estaba diciendo era: ¿sabes una cosa, maestro? Mira, yo he aprendido que durante la noche es el mejor tiempo para poder pescar. Eso lo aprendí de mis padres. Y mis padres quizás eran pescadores, pero tú eres hijo de carpintero. Pero luego de que dice eso, luego le menciona: mas en tu nombre echaré la red. Fíjese bien, cuando hablamos en primer momento del primer profeta, el profeta se encuentra en un momento en que está cansado, en que está agotado, en que se para a la orilla del camino debajo de una encina. Y dice que cuando está ahí, dice que le alcanza a este hombre que le sale a buscar, y dice que le empieza a mentir y le empieza a decir de cosas para que él detuviera su ministerio. Pero cuando nos vamos en lo que es Lucas capítulo 5, dice que Pedro ya había pescado toda la noche, en lo que él sabía trabajar, en lo que él se dedicaba, en lo que era su fuerte. ¿Sí me explico? Pero la diferencia es la persona que se encontraba con Pedro y la persona que se encontró con el profeta. Uno le dio palabras de desánimo y de derrumbarse. El otro le dijo: ¿sabes una cosa? Boga mar adentro. Tú ya te encuentras en la orilla, tú ya te encuentras desanimado. Pedro había dejado ya las redes, las estaba limpiando, se encontraba en la orilla. En la orilla no se pesca. Bendito es el nombre del Señor. Pedro se encontraba dejando ya las cosas, abandonando ya lo que él había hecho durante toda la noche, quizás sin tener lo que él necesitaba para su familia, quizás para los suyos. Él se encontraba en esa situación en la que él ya se daba por vencido, se encontraba cansado, se encontraba agotado. Toda la noche había estado pescando. Cuando alguien pesca, el trabajo de la pesca, y que es una pesca de tipo industrial, es un tipo de pesca cansado. No es un hobby, no es ir y tirar la caña para ver si saca un pez. No, es un trabajo arduo. Y en medio de su cansancio y en medio de su agotamiento, llega alguien y se le sube a la barca. Y en medio de lo que está aconteciendo en ese momento, dice que le manda que bogue mar adentro. Y dice que cuando están adentro le dice: tira las redes nuevamente. Y dice que este hombre le dice: toda la noche hemos estado pescando, maestro, y no hemos sacado nada, mas en tu nombre echaré la red. Y dice que en ese momento, dice que la barca, dice que se hundía de los peces que estaban sacando. ¿Cuántos peces necesitaría para que la barca empezara a hundirse? Y en ese momento dice la palabra de Dios más adelante que entonces el Señor mira a Pedro y le dice: ¿sabes una cosa? No te impresiones de lo que estás haciendo con los peces, porque yo te haré pescador de hombres. No te conformes con lo que puedes alcanzar a través de tus propias fuerzas, de lo que has aprendido de generación en generación. Yo soy el que da y yo soy el que quita. Yo soy el Señor, el principio y el fin. Y el Señor entonces toma a Pedro y lo proyecta para un proyecto de vida, pero de vida eterna. En ocasiones nosotros nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido agobiados. En ocasiones nos hemos sentido desanimados. En ocasiones ya no queremos continuar. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Cuando nosotros decidimos detenernos, estamos privando al mundo entero que nos rodea de las cosas que el Señor puede hacer en sus vidas. En estos lugares, en los lugares donde se concentra el pueblo de Dios para alabarlo, para bendecirlo, es donde deben de salir los mejores hombres y las mejores mujeres. Es donde deben de salir los mejores ingenieros, los mejores médicos, los mejores enfermeros. Es donde deben de salir el mejor pastor, el mejor predicador, el mejor ministro. Bendito es el nombre del Señor. Pero en ocasiones hemos decidido detenernos. Pero yo quiero decirte
que basta con que permitas que el Señor se suba a tu barca, a tu proyecto. En medio del proceso y en medio de la dificultad, lo que marcó la diferencia es que Pedro decidió volver a aventar la red, pero ya no lo hizo con sus fuerzas. Ahora dijo: mas en tu nombre. Señor, por mucho tiempo me he detenido y quizás he permitido que otros hagan las cosas que yo tenía que hacer. Y quizás en otro momento, Señor, yo hubiera decidido quedarme a limpiar las redes. Quizás en ocasiones he decidido detener el ministerio que Dios me ha dado, porque acabo hay muchas personas que tienen ministerios poderosos. En ocasiones he decidido detener lo que el Señor me ha dado, porque siento que no es suficiente lo que el Señor me dio y que otros lo pueden hacer mejor. En ocasiones he suspendido el proyecto de Dios en mi vida. Y en ocasiones lo he detenido porque he escuchado voces que me han dañado, que me han lastimado, que me han dicho que quizás alguien más lo puede hacer mejor, o que no me necesita. Y le he comprado las palabras al enemigo. Y he decidido creerle. Y he decidido pensar que ciertamente lo que me dijo era verdad. Pero yo quiero decirte en esta tarde que todo espíritu que viene en contra de la iglesia para detenerla no podrá detener el poder de Dios en medio de su pueblo. No importa las veces que hemos caído y las veces que hemos estado en el piso, yo quiero decirte que el Señor nos levantará nuevamente. Yo quiero decirte que el Señor te fortalecerá como el águila. Yo quiero decirte que en medio de tu angustia y en medio de tu dificultad, en medio de tu debilidad, el Señor te levantará con poder, con autoridad. Te volverá a dar lo que has tenido siempre. Lo que el enemigo te ha querido robar, lo que el enemigo ha querido privar de tu vida, lo que por algún momento tú pensabas que estaba perdido, yo te quiero decir, hoy lo puedes recuperar. Si decidimos darle la oportunidad al Señor. Yo quisiera invitar que nos pusiéramos de pie en esta tarde. Y yo quiero decirle, aquí enfrente está abierto el altar. Muchas de las veces nos hemos querido detener por diferentes cosas, por diferentes circunstancias, porque en ocasiones hemos escuchado más fuerte el eco que hace la voz del hombre que lo que hace la palabra de Dios en el corazón. Y muchas de las veces el escuchar la voz del hombre nos ha mantenido tirados y nos ha mantenido lamentándonos. En muchas ocasiones la palabra que nos han mencionado han hecho que inclusive en medio de mi soledad me lamente, en medio de mi soledad llore, me quebrante. Pero hoy yo quiero decirte que no hay palabra que haya llegado a tu corazón y que lo haya lastimado, que el Señor no vaya a sanar en esta tarde. Hoy, Señor, tú, Señor, empieza, Señor, a sanar, Señor. Empieza a restaurar, Señor. Señor, cada corazón, Señor, cada ministerio, Señor, que el enemigo ha querido detener, Señor.
Señor, hoy, Señor, te pedimos, Señor, que unjas tú, Señor, los oídos de tu iglesia, Señor, para que escuchen palabra de bendición, Señor, y no de maldición, Padre Santo, Señor. Te pido también, Señor, que unjas, Señor, las lenguas, Señor, de tus siervos, Señor, de tu iglesia, Señor, para que la palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea palabra de bendición, Señor, sea una palabra